Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Camila Gaviria, soy médico veterinario zootecnista, candidata a maestra en medicina veterinaria y zootecnia con énfasis en nutrición clínica y medicina de animales de compañía no convencionales y fauna silvestre. Hago parte del equipo médico de un hospital de especialidades veterinarias en el área de mascotas no convencionales y hoy les voy a hablar de anatomía y fisiología aplicada de mamíferos herbívoros, parte 1. Bueno, pues los herbívoros se caracterizan por tener o requerir eh, para la digestión de la fibra que consumen un gran órgano digestivo como aparato de fermentación o como tonel de fermentación. En ellos, el tránsito gastrointestinal puede verse retrasado para poder aprovechar especialmente la celulosa por las cámaras pregástricas en el caso de fermentadores pregástricos o por el ciego o colon en el caso de los que tienen fermentación colónica. Más o menos contiene entre el 10 y el 15% del volumen de agua corporal de estos individuos y hay muchos grupos taxonómicos que entran dentro de lo que nosotros clasificamos como herbívoros. Dentro de lo que nosotros consideramos pacientes con dieta herbívora, los podemos dividir en dos grupos principales, los rumiantes o fermentadores pregástricos y fermentadores posgástricos. Dentro de los fermentadores pregástricos encontramos mamíferos presentados euterios como los artiodáctilos. Dentro de ellos encontramos a los rumiantes, hipopótamos, trangúlidos, que son conocidos vulgarmente como ciervos almizcleros, si mal no recuerdo, no, son conocidos como ciervos ratones, perdón, antilocápridos, eh, ¿qué más? Bóvidos, dentro de los bóvidos tenemos ovejas, tenemos ñus, antílopes, los penungulados, tenemos de ese grupo a los proboscideos, dentro de los cuales están los elefantes y están los damanes. También dentro de los herbívoros de fermentación pregástrica tenemos del grupo Pilosa a los perezosos y de marsupiales tenemos a los koalas. También como mamíferos acuáticos herbívoros tenemos manatís y si se dan cuenta es un grupo taxonómico, son grupos taxonómicos muy muy grandes de diferentes órdenes, de diferentes géneros, diferentes especies. Entonces pues vamos a tratar de abarcar en esta presentación pues, la mayor cantidad de especies posibles, agruparlas en características fisiológicas anatómicas particulares y pues ir abordando el tema poco a poco. Dentro de todas esas características que presentan los herbívoros pues se destaca la fermentación microbiana. Dentro de esa microbiota que estos pacientes presentan, tenemos protozoarios, bacterias y levaduras que pueden cambiar de género o especie con base en la especie en particular de la que estemos hablando. Aprovechan celulosa, hemicelulosa y pectinas como parte de las características que presentan estas especies y eh, esto lo hacen a través de la fermentación de esta microbiota. En cuanto a sistemas digestivos, pues varían con base en sus hábitos alimenticios y pueden considerarse herbívoros estrictos o herbívoros oportunistas. Los herbívoros estrictos podemos decir que son aquellos que únicamente consumen follaje, hojas, gramíneas, leguminosas dentro de su dieta. Los oportunistas pueden llegar a consumir toda la planta en sí, o sea, pueden llegar a consumir los tubérculos, pueden consumir las hojas, pueden consumir sus frutos. Dentro de esos sistemas digestivos los podemos dividir en dos, en cámaras de fermentación pregástrica, como yo lo había mencionado anteriormente, y estos en inglés los podemos encontrar como forest stomach, están el rumen, en el caso de rumiantes, bolsas cardiales y apéndices gástricas, en el caso de perezosos, canguros, colobos, y fermentación postgástrica que esta se da en el ciego y colon, y la vemos en animales como orangutanes, équidos, rinocerontes, elefantes, cuyos, conejos, koalas. Los hámsters, a pesar de que se consideran omnívoros,
tienen tendencia a la herbivoría y tienen cámara de fermentación pregástrica y cámaras de fermentación postgástrica en ciego y colon. También estos pacientes se pueden clasificar de otra manera. Podemos clasificarlos como selectores de concentrado. Los selectores de concentrado son aquellos que se alimentan de semillas, frutos, forraje joven. Por lo general son alimentos ricos en azúcares, grasas, proteínas. Un ejemplo de un selector concentrado sería el venado. Consumidores intermedios son aquellos que dependen muchísimo de lo que el ambiente les ofrece y su dieta puede variar con base en la disponibilidad. Pueden adaptarse muchísimo a muchísimos climas y depende de lo que el ambiente les ofrece. Entonces, dentro de estas especies podemos encontrar algunas especies de antílopes, cabras. Por último están los pastoreadores, que básicamente son animales que se alimentan principalmente de hojas y pastos. Y en este caso, pues como ejemplos tenemos en domésticos, vaca, caballo, equidos en general. En este caso, para fauna silvestre podríamos clasificar como pastoreadores a algunos antílopes, a jirafas, por ejemplo. Y dentro de esta clasificación de selectores de concentrado, consumidores intermedios y pastoreadores, encontramos animales que pueden ser generalistas o pueden ser especialistas. Básicamente los generalistas son aquellos cuya dieta es muy amplia y puede estar influenciada por la disponibilidad de alimento en esa época del año. Y los especialistas, la realidad es que su dieta es muy limitada y se basa en una sola especie o en ciertas especies. Dentro de los especialistas, como ejemplo, podemos encontrar al koala o al perezoso de 3 dedos. Por eso mantenerlos en cautiverio es tan complejo, porque mantener estas plantas de las cuales ellos están diseñados evolutivamente para consumirlas es muy complejo mantener estas mismas en cautiverio. Por ejemplo, koalas es fácil mantenerlos en cautiverio en zoológicos australianos porque tienen estas especies de eucalipto nativas y es mucho más fácil ofrecer el alimento. Perezosos de 3 dedos, la realidad es que les va muy mal en cautiverio y por eso es bastante complicado mantenerlos en una colección. Dentro de las características que presentan estos selectores de concentrado y animales pastoreadores, pues hay variabilidad en su sistema digestivo. Por ejemplo, los selectores de concentrado tienen un rumen retículo maso pequeño, su longitud de intestino es corta, el hígado es grande y se cree que el hígado es grande porque debido a que pueden comer diferentes plantas, depende de la disponibilidad, algunas plantas pueden llegar a tener ciertas toxinas, como por ejemplo glúcidos cianogénicos, y pues necesitan un órgano el cual les ayude a metabolizar estas toxinas. Por eso se cree que el hígado es grande y la tasa de pasaje es rápida debido a que a pesar de que tienen una cámara de fermentación grande, el tránsito en esta cámara es mucho más rápido que un pastoreador que en algunos casos tiene tendencia o comportamiento alimenticio o particularidades anatómicas que hacen que el tránsito sea lento, como el caso de los rumiantes. En pastoreadores tienen el rumen retículo y omaso grande. El omaso lo pongo con un asterisco porque algunos pastoreadores no tienen omaso, como el caso de los camélidos. La longitud total del intestino es larga para poder aprovechar parte la cámara de fermentación postgástrica, que pueden llegar a tener también fermentación fecal y colónica, para aprovechar un poco más la fibra que no fue suficientemente aprovechada a la hora de realizar la rumba. El tamaño del hígado es pequeño, por eso pueden llegar a tender a intoxicarse fácilmente. No sé si recuerdan por lo menos las clases de licenciatura o de pregrado, en la cual nos comentaban que, por ejemplo, los rumiantes podían ser sensibles a ciertos pastos o ciertos follajes o ciertas leguminosas que podían tener altas cantidades de ácido oxálico o a tener glúcidos cianogénicos que podían llegar a intoxicarlos, pues si esto tiene que ver un poco con esa parte metabólica. La tasa de pasaje es lenta porque se necesita que el alimento consumido esté en contacto durante
bastante tiempo con la microbiota para que pueda ser digerida la fibra y pues en el caso de rumiantes, aparte de ello, necesitan realizar el proceso de rumio para poder digerir mejor esta fibra que consumen. En cuanto a el estómago, en cuanto a los fermentadores pregástricos, tienen un estómago con gran capacidad. El estómago tiene varias cámaras de fermentación y se necesita digestión bacteriana o una microbiota lo suficientemente saludable para que puedan llegar a degradar toda la fibra que consumen. Estos pacientes están en simbiosis con los microorganismos y por eso deben darse dietas adecuadas para no generar una enterodisbiosis, es decir, un cambio en la microbiota, proliferación de bacterias no deseadas. Por lo general, estas bacterias no deseadas que están ahí como oportunistas, la mayoría son clostridios y lo que hacen es, al haber una modificación del pH gástrico, proliferan porque hay disponibilidad de azúcares y pueden llegar a comprometer la vida de estos pacientes. Las cámaras de fermentación pregástrica, cuando nos dicen una cámara de fermentación pregástrica, la mayoría de veces se nos viene a la cabeza rumen, porque es lo que, por lo menos en pregrado, nos enseñan como cámara de fermentación. Pero hay especies que no necesariamente tienen un rumen, a pesar de que funcionalmente o fisiológicamente hablando cumplan con esas características, como es el caso de los canguros, o como es el caso de los colobos, o como es el caso de los perezosos. Básicamente estos pacientes tienen una cámara de fermentación pregástrica dividida en varios compartimentos en los cuales el alimento pasa de un compartimento a otro para su fermentación. El tránsito puede ser relativamente más lento que en otras especies de herbívoros, por lo tanto el vaciamiento gástrico es muy lento y en el caso de los rumiantes, pues también el vaciamiento del rumen es lento por el simple hecho de realizar la rumia. Bueno, el sistema digestivo se divide básicamente en boca, esófago, la cámara de fermentación pregástrica, que depende de la especie, puede ser rumen, retículo y omaso. El caso de los camélidos no presentan omaso. Luego viene el estómago glandular o la cámara glandular y pues, pasa de la cámara o del estómago verdadero, entre comillas, porque se le llama estómago verdadero porque es donde se secreta ácido clorhídrico y enzimas para poder digerir lo que las bacterias generaron o lo que las bacterias no degradaron. Luego pasa al intestino, donde se secreta bilis y jugo pancreático, se absorbe el alimento en el duodeno. Luego pasa al yeyuno ilion, donde se absorben aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Luego pasa al ciego y al colon, donde puede llevar otra vez un proceso de digestión microbiana, donde también se van a absorber ácidos grasos volátiles y amoníaco. Y por último, pasa a que los animales defequen como este contenido. En cuanto a las cámaras de fermentación, pueden ser un poco más grandes o un poco más pequeñas dependiendo de la especie. El producto principal de los rumiantes en esta fermentación son los ácidos grasos volátiles, se producen en el rumen. Los principales son ácido acético, ácido butírico y propiónico. El propiónico se produce a partir de ácido láctico y también se produce amoníaco. El amoníaco lo requieren para la producción de proteína de origen bacteriano y dentro de los ácidos grasos volátiles el principal puede llegar a ser el propiónico, ya que es de suma importancia para la gluconeogénesis y formación de la glucosa, para la energía de estos pacientes. Bueno, en cuanto a la cavidad oral de estos animales, pues varía mucho porque son muchos grupos taxonómicos, pueden tener apertura oclusal variable. Eso quiere decir que pueden abrir la boca muy grande o tienen una apertura oclusal pequeñita. Aperturas oclusales grandes, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, los rumiantes, camélidos. Aperturas oclusales pequeñitas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de koalas perezosos de 3 dedos. Básicamente la boca está diseñada para masticar, rumiar y mordisquear. En un principio los pacientes con los incisivos, en el caso de
los que presentan incisivos superiores e inferiores mordisquean el alimento, en el caso por lo menos de los rumiantes y de los camélidos tienen una almohadilla en la parte de los incisivos superiores y los incisivos inferiores en los cuales mordisquean el alimento, se ayudan con los labios y con la lengua y esto hace que sus labios y lengua sean un poco más móviles que otras especies. Por ejemplo, eh, las cabras también pueden llegar a tener movimientos de los labios para poder arrancar las gramíneas que están como muy a la superficie del, del suelo y esto les ayuda un poco. En cuanto a glándulas salivales, varían en número y tamaño y en función, en el sentido de hay glándulas que tienen secreción serosa isotónica que puede ser fuertemente tamponada, como es el caso de las glándulas parótidas, en las cuales se estimula la liberación de saliva a la hora de tener el alimento en la boca, cuando pasa también a través del esófago y cuando llega al rumen. También existen las glándulas molares inferiores, las palatinas bucales, las submaxilares y las sublinguales labiales. También estas glándulas salivales, aparte de tener una secreción serosa isotónica, también pueden llegar a secretar una secreción, valga la redundancia, mucosa. Y esto hace que el bolo se lubrique y pueda ser después deglutido, pase a la cámara de fermentación. Y en el caso de los rumiantes, este bolo lubricado por la saliva pueda volver de regreso para ser rumiado de nuevo. En cuanto a el desplazamiento mandibular de estas especies, pues presentan un corte vertical, un movimiento vertical que nos ayuda al corte de los alimentos y un movimiento lateral que hace que haya una fricción o una molienda de estos alimentos que consumen. En cuanto a las glándulas salivales, depende muchísimo el volumen. El volumen de saliva depende muchísimo de la dieta y de la especie, en el sentido de pueden llegar a producir de 6 hasta 160 mililitros de saliva. Eso está reportado en rumiantes domésticos. En el caso de volúmenes altos, está reportado en vacas, por ejemplo, en las cuales necesitan altos volúmenes de saliva para poder lubricar el bolo alimenticio y la rumia. En cuanto a papilas gustativas, tenemos diferentes tipos de papilas gustativas en la cavidad oral. Están las papilas caliciformes o circunvaladas, las papilas foliadas, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. Las papilas filiformes no tienen una función gustativa y su única función es proteger la lengua de alimentos abrasivos. Bueno, en cuanto a dientes, pues depende muchísimo de la especie. Los pacientes pueden ser ipsodontos, es decir, pueden llegar a presentar dientes de raíz abierta o braquiodontos, en los cuales en un principio la raíz puede llegar a ser abierta y luego se puede cerrar a medida que va transcurriendo el tiempo. Ipsodontos que se me vengan a la cabeza molares y premolares de equidos, de rumiantes, todos los dientes de perezosos, y braquiodontos, los incisivos de camélidos, de rumiantes y de equidos, por ejemplo. Son asinógnatos, eso quiere decir que el maxilar es mucho más grande que la mandíbula. Y como ya lo había mencionado anteriormente, pues los rumiantes y los camélidos tienen almohadillas dentales que les ayudan a prensar el alimento. En el caso, por ejemplo, de perezosos, que ya les comentaba que son animales ipsodontos, es decir, que tienen la raíz abierta, los dientes son permanentes, no hay dientes deciduos y hacen erupción antes del nacimiento. Los caninos están separados por un diastema y están cubiertos por una normodentina y un cemento. Los perezosos, por ejemplo, no tienen esmalte y pues necesitan alimentos abrasivos para desgastar los dientes. Entonces, están diseñados para consumir fibra normalmente en la dieta. En el caso, por ejemplo, de perezosos de 2 dedos, estos tienen unos colmillos muy, muy grandes que les ayudan a desgarrar, por así decirlo, el alimento fibroso que consumen, pero
por tener esa clase de colmillos, si la persona que está a cargo de la colección o que quiere incluir como alimentos nuevos puede llegar a confundirse debido a que lo que pensaríamos es tiene colmillos grandes, pues obviamente está diseñado para comer carne y no es el caso. Por ejemplo, en el caso de los pandas, que están clasificados dentro del orden carnívora, son animales que en cuanto a su fórmula dentaria y en cuanto a sus dientes, pues tienen dientes de carnívoro, pero digestivamente, fisiológica y anatómicamente y evolutivamente están diseñados para comer eh, fibra y diseñados para comer material vegetal, como es el caso del bambú.